agradar a los demás. Ahora, es un equilibrio, porque hay personas, o usted me puede decir, ¿cómo que agradar a los demás? Sí, o usted cree que a los demás hay que desagradarles. Hay que la gente le diga, uy, esta persona no es nada, no tiene don de gente, no es de bendición. ¿Usted cree que es así? No. Dice el Señor, ¿cómo dices que me amas? ¿O cómo dices que agradas? ¿O que amas al que no ves? O sea, al Señor, si al que ves no le agradas, no le amas, no lo ayudes, no lo bendices. Entonces el Señor está diciendo muy claro que el resultado de querer agradar al Señor es agradar también a los demás. Amén. Complacerse con hacer el bien a los demás. ¿Cuántos se complacen de hacer el bien a los demás? ¿Usted se complace? Pues déjeme decirte que es una bendición y una complacencia, un privilegio ser de bendición a otros. Por eso, ¿cómo somos de bendición? Por medio de los frutos del Espíritu. Y como decimos hoy, con la mansedumbre y la templanza. Es muy importante estos dos frutos. Vamos primero con la mansedumbre, así que presta atención y vamos a tratar de correr y navegar rápidamente en las Sagradas Escrituras acerca primero de la mansedumbre y luego de la templanza. ¿Amén? Entonces, cuando hablamos de mansedumbre, viene a ser o a decirse generalmente que es una persona mansa. ¿Amén? Mansa, no mensa. Como dicen, todos dicen eso, ¿no? En cada prédica, cuando a veces hablan de la mansedumbre o en cualquier relación con el tema, siempre dice, sea manso, pero no menso, ¿verdad? Entonces sí, realmente usted tiene que diferenciar, porque hay hermanos que dicen, ay, pero yo no me dejo ver la cara, ¿sí o no? Yo cuando me hacen algo, yo también me pongo firme y hago entender que yo soy una hija de Dios, que conmigo nadie se debe de meter y más allá y más acá. Pero bueno, lo importante no es que tú salgas ganando. Lo importante es que esa persona te respete. Lo importante es que esa persona identifique en ti los frutos del Espíritu. Identifique en ti algo diferente que aquella persona no lo tiene. Entonces, eso es importante. No es importante ganar la pelea o la discusión, sino que esa persona identifique con quién está hablando, con quién está tratando, para ahí que esa persona se frene y diga, no, esta persona no es cualquiera, esta persona que estoy tratando mal o estoy hiriendo no es como las demás, es una persona que se hace respetar. Amén. Entonces, ¿qué es manso? No es menso. ¿Qué es manso? Manso dice que, según el diccionario bíblico y todo, pues no, manso dice que es una voluntad, es la voluntad suya que está domada por el Señor. Vuelvo a repetir, mansedumbre o el ser manso significa la voluntad, su voluntad es domada por el Señor o en otras palabras, es controlada por el Señor. Amén. Es como la comparación. Hay tres comparaciones que podemos ver acerca de la mansedumbre y que usted y yo nos podemos asociar. La primera comparación es el caballo. ¿Cuántos les gusta el caballo? Bonito, ¿no? Pero treparlos es difícil. Dice que una caída te puedes quedar inválido. Y es justamente eso, hay que saber domar al caballo, ¿verdad? No cualquiera, usted se compra un caballo y usted no va a saber cómo domar el caballo. Es más, va a ser perjudiciable si usted se sube y todo. Entonces, necesita a alguien que le instruya a ese caballo para que se dome, ¿verdad? Porque es salvaje el caballo. Entonces, el caballo necesita ser domado para poder ser instruido y estar controlado. Ahora, tú y yo podemos ser como el caballo. Y quiero que usted venga rápidamente a Salmos 32, rapidito, Salmos 32, capítulo 32, versículo 9. Mire cómo el Señor nos habla acerca de una comparación y nos dice, no seamos prácticamente como el caballo. Es decir, no seamos como una persona que no tiene voluntad para ser domado o ser controlado. Amén. Dice, todos tienen Salmos 32, 9, dice, no seáis como el caballo. Dile al que está a tu lado, no seas como el caballo.
Amén. No seamos como el caballo, dice el Señor. Pero también nos dice otra cosa, que tampoco seamos como la mula. Dile al que está a tu lado, no seas como la mula. ¿Verdad? No es hiriente, porque el Señor lo está diciendo, te está distinguiendo, te está diciendo que justamente hay características de hijos de Dios y de seres humanos que a veces nos podemos llegar a parecer hasta animales. Dice que en psicología, se dice que en psicología se habla de que los niños a veces son perversos, porque tienen ciertos comportamientos egoístas y usted se da cuenta cuando un niño pequeño dice, pero ¿por qué es así este niño? Si yo no le he enseñado así. No, es que justamente, ¿verdad? Viene de la carne, de la pecaminosidad. Pero los niños en sí tienen a veces actitudes perversas. Hay niños que a veces cogen animalitos, usted se ha visto, y los ahogan. Yo he visto que a veces cogen gatos y los ahorcan, los tiran contra la pared. Entonces, esos son, bueno, ya trastornos que pueden generar una psicopatía, ¿ya? Pero en realidad, si usted no controla esos comportamientos, déjeme decirle que de aquí a unos años, ese niño puede tener un trastorno psicopático, ¿verdad? Y muchos de esos niños, incluso, son algunos de los que usted ve ahora que son sicarios, son violadores, o matan así por gusto, por el gusto de ellos, pues, ¿no? Matan por placer, o hacen mal por placer. Esos son trastornos psicopáticos. Entonces, ¿usted cómo se da cuenta? Se da cuenta pues que los seres humanos llegamos a un punto de que podemos ser hasta animales, sin entendimiento, como dice Salmos. Dice, no seas como el caballo o como el mulo. ¿Qué dice? Sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué más dice? Muchos dolores habrá para el impío. Entonces, aquí hay una característica importante que el Señor nos dice, que no seamos como el caballo ni como el mulo. Pero si usted quiere evitar eso y decir, no, pues yo no quiero parecerme a los animales, entonces coja por lo menos esta parte. No sea una persona sin entendimiento, es lo que quiere el Señor decir. ¿Por qué? El Señor tuvo que asociar estos dos animales porque estos dos animales no tienen entendimiento, no tienen lógica, no tienen inteligencia, que es la diferencia de lo que tú y yo tenemos como seres humanos, que el Señor nos proveyó de esa inteligencia. Pero más sin embargo, a veces no la sabemos utilizar, porque sí la tenemos, solo que en momentos claves de tu vida, a veces andas o tomas decisiones sin entendimiento. Hay muchas veces, hermanos, que nosotros como hijos de Dios tomamos decisiones y otros dicen, pero ¿qué hiciste? ¿Pero qué es que estabas pensando cuando hiciste esto de aquí o esto de acá? ¿Verdad? Si ya te hemos dicho. O tú mismo ya has visto, pero ahí te gusta estar en la situación. Y más, ¿verdad? Te hundes. Es porque muchas veces nosotros nos cegamos y estamos como el caballo y el mulo sin entendimiento. Otra comparación que el Señor hace de no tener el espíritu de mansedumbre es de dura cerviz. Dura cerviz. Si usted puede ver rápidamente en Éxodo 32:9, dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 32, versículo 9 al 10, dice, dijo Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. O sea, el Señor está diciendo, yo he visto a este pueblo, Moisés, dice, que por cierto, déjame decirte, dice el Señor, este pueblo es de dura cerviz. Ahora, usted dirá, ¿qué es dura cerviz? Dura cerviz es cuello. Es un cuello, el Señor está hablando, hace una comparación de un cuello, pero usted tiene un cuello, ¿verdad? Todos lo tenemos. Pero ese cuello, ¿qué es? Es móvil, se mueve, es un poco elástico, por decirlo así, ¿no? Pero la dura cerviz es un cuello duro e inmóvil. Entonces prácticamente no sirve para nada, por decirlo así. O sea, sus funciones no las está aplicando. Es un cuello duro e inmóvil. Imagínese que usted cuando
Dios no quiera, pero usted haya visto alguna persona que sufre un accidente, se ha visto que se pone aquí un cuello, ¿verdad? No, no es un cuello, sino un collarín, es un collarín, ¿verdad? Ese collarín nos ayuda a las personas a que el cuello empiece a movilizarse, a reestructurarse, ¿verdad? Y todo eso. Pero imagínese que ese collarín no le hiciera efecto y se quedaría inmóvil ahí, porque el collarín hace la función de la dura cerviz, porque es inmóvil y es duro, porque usted está así y así está caminando, ¿verdad? Hasta que su cuello empiece a ser reestructurado. Pero eso es lo que el Señor está diciendo, de que le dice a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto, este pueblo es de dura cerviz, o sea, es duro, es inmóvil, no se mueve, no hace nada para mejorar, no está aplicando las funciones que necesita, como el cuello. Entonces, es como cuando hablamos también de dura cerviz, es como cuando las personas te dicen, tú tomas una decisión y las personas te dicen, oye, pero eres, la palabra se me fue, pero es como que dice, eres bien cerrado, o sea, eres cuadrado o eres bien caprichoso, ¿sí? O sea, tú quieres salirte con la tuya, ya, eso también es dura cerviz, porque te dicen una cosa y tú quieres salirte con la tuya, eres un poco rebelde, no cumples lo que necesitas cumplir, lo que prometes. Entonces, la falta de mansedumbre, hermanos, es muy importante, porque justamente es muy común en las iglesias y en nosotros a veces como hijos de Dios. Porque dice la palabra del Señor en Mateo 11:29, dice, llevad mi yugo. Mateo 11:29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, el Señor, hay una característica importante del Señor, que es ser manso y humilde de corazón. De esa manera, cuando tú te refugias en el Señor y encuentras la mansedumbre y la humildad del Señor, ¿qué vas a hallar? Dice la palabra, descanso para tu alma. Sí, porque imagínate que tú estés rodeado de personas que no sean mansos. La mansedumbre, lo contrario, porque usted me puede decir, ¿y cómo sé si yo tengo lo contrario de mansedumbre? Pues lo contrario de mansedumbre es una persona rebelde, ¿sí? Lo contrario de ser manso es rebelde, y rebelde es ser menso, ¿verdad? Sí, pues porque, como decimos, no es menso, es ser manso, y ser manso, lo contrario es ser rebelde. Entonces, ser rebelde es ser menso, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, no seas rebelde para que no seas menso. ¿Verdad que sí? Claro. Entonces, la rebeldía, ¿qué nos hace ser mensos, ser tontos, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado, dice, espíritu de poder, de dominio propio, ¿verdad? Entonces, y también nos ha dado espíritu de mansedumbre, porque es fruto del espíritu. Entonces, si el Señor nos ha dado esa mansedumbre, tú tienes que aplicarla, tienes que activarla en tu vida, en tus relaciones con los demás. Ahora, ¿qué también es ser manso? Ser manso es tener la voluntad, como le dije, domada por el Señor o controlada por el Señor, siendo dócil y tranquilo. Respondiendo también, ¿verdad?, a la voz del Señor, a las autoridades, a los líderes, a toda persona que de alguna manera está ayudándote, guiándote en los caminos del Señor, pero no solo ahí, sino en toda área donde tú te desenvuelves, en tu trabajo, ¿verdad?, en tu casa. Entonces, es una actitud de responsabilidad, de respeto, pero también de ser dócil. Hay gente que dice, tú eres una persona dócil, tú eres una persona tranquila, ¿verdad? Se refleja en ti paz. ¿A usted le han dicho eso? Espero que sí. Espero que no le hayan dicho, usted tiene una cara, pero que ya mismo me asusto. No, espero que a usted le digan, yo veo en ti, reflejas tu tranquilidad, reflejas paz,
reflejas tranquilidad, serenidad, como que si el mundo se acabara, ¿verdad? Tú estás tranquilo. Espero que los demás digan eso de usted. Y ore para que el Señor, que su rostro refleje esa mansedumbre. Porque hermanos, nosotros somos luz y sal. Y si nosotros no tenemos este espíritu de mansedumbre, ¿qué podemos dar a los demás? Si los demás quieren saber de Dios, ¿cómo se te van a acercar a ti? Si tú eres una persona no dócil, no tranquila, sino más vale alterada, impulsiva, rebelde. Entonces imagínese, ¿qué va usted a ganar las almas? Va a ahuyentar las almas, ¿verdad? Y hay así algunos hermanitos que ahuyentan en vez de ganar. Ahuyentan, hermano, ahuyentan. Entonces, dile al Señor tú, Señor, yo quiero ser una persona ganadora de almas, no ahuyentadora de almas, ¿verdad? Porque si somos ahuyentadores, ¿a qué equipo estamos trabajando? Al equipo del enemigo, porque él es el que quiere que nadie se salve. Entonces, si usted tiene una actitud de ahuyentar a la gente, ahuyentar a las personas, dígale, Señor, yo quiero estar en tu equipo, yo quiero trabajar en tu reino, yo quiero ser una persona ganadora de almas, yo quiero ser una persona con mansedumbre. Amén. Amén. Entonces, lo contrario, ¿verdad? Como decíamos, de ser manso es ser rebelde. Y en Santiago, si usted puede ver, en Santiago 1:29 dice algo importante. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mire qué importante el Señor nos dice en el libro de Santiago. Que tú deseches toda inmundicia, toda impiedad, o sea, todo pecado, de tal manera que recibas con mansedumbre. Entonces, es necesario, hermanos, que tú y yo, si queremos aplicar la mansedumbre, si queremos vivir con mansedumbre en nuestra vida, necesitas primero hacer algo importante: desechar la inmundicia. Amén. Desechar la inmundicia, desechar la impiedad, desechar toda la malicia que hay en nuestra vida, en nuestros pensamientos. Porque déjeme decirle que la malicia está en cada uno de nosotros. ¿Qué es malicia? El mal, ¿verdad? Porque ahí dice, yo no soy malicioso. Pero hay pensamientos maliciosos en ti. ¿Y qué son maliciosos? De mal, de pecado. No solo es hacer el mal al otro, sino simplemente a veces vivir o practicar el pecado. Eso también es ser malicioso. ¿Por qué? Porque cuando a veces la persona practica el pecado, ¿qué está haciendo? Está maquinando. Porque usted no es que es transportado, ¿verdad? Usted está aquí en la iglesia alabando al Señor y es transportado a hacer el mal, a hacer el pecado. No es así. Usted con sus piernitas, ¿verdad? Con sus pies, con su mente, con sus pensamientos, con sus acciones, sus palabras, usted va y hace a veces el pecado. Usted comete el pecado contra su hermano, usted se pone a pelear con su hermano, usted se pone orgulloso, usted no perdona a su hermano. O sea, las acciones que usted realiza no son de la nada, es porque hay malicia, hay maldad en nuestra vida. Amén. Entonces dice el Señor, recibe la mansedumbre, pero de una forma en la que tú puedas primero apartarte de la malicia. Decir, Señor, límpiame de toda malicia. Quítame toda malicia de mi ser. Si hay inconscientes o conscientes pensamientos maliciosos, quítalos de mí para que la mansedumbre reine en mi vida. Amén. 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 Entonces, dice que al recibir la mansedumbre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar la palabra y eso nos va a ayudar. O sea, prácticamente, por decirlo así, va a dar fruto la palabra que va a ser sembrada en tu corazón. Amén. Es como hoy está el Señor sembrando esta palabra en tu corazón, esperando que germine, esperando que dé fruto, ¿verdad? Pero de esta manera, con el tema, por ejemplo, de la mansedumbre, de que tú y yo podamos ser o tener espíritu de mansedumbre. Amén. Ahora, es algo importante también que usted debe saber cuando nosotros manejamos o trabajamos o el Señor nos permite estar con los demás
hijos de Dios, trabajar en el reino, es que muchas veces nosotros podemos ser rebeldes, podemos no ser mansos, podemos no tener el espíritu de mansedumbre al servir a Dios. Por ejemplo, no nos sometemos, no valoramos lo que se hace, ¿verdad? Usted quizás desvaloriza lo que hace otro hermano. Y muchas de las veces nosotros podemos siempre desvalorizar al otro, pero claro, nos gusta que nos valoricen a nosotros, ¿verdad? Porque siempre a veces deseamos el mal, o a veces decimos no vale lo que hace este hermano, o no me gusta, o no sirve, pero cuando a veces tú estás ahí al frente, en el centro, cuando eres visto, ahí sí no queremos que nadie nos critique, ¿verdad? Ahí sí no queremos que nadie nos señale. Pero ¿qué hacemos nosotros? Señalamos o simplemente nos rebeldizamos. No actuamos con un espíritu de mansedumbre. La mansedumbre en los líderes debe estar implantado. La mansedumbre es la tranquilidad de escuchar, de ser enseñable. Porque hay personas que dicen, bueno, ¿tú qué me vas a enseñar? Tú eres joven, ¿verdad? Pero no soy yo, es el Espíritu Santo el que habla, el que ministra. Amén. Entonces, si tú me ves joven, estás viéndome en la carne. Porque no me debes de mirar así. Debes de mirarme como una persona que está llevando la palabra y que estoy siendo usada por el Señor simplemente. Amén. Pero si me ves así, estás mirando con ojos de la carne. Y lamentablemente podrá haber una muy buena palabra, pero nunca vas a recibirla de una forma correcta. Amén. Y eso no por mí, sino por cualquier persona que te venga y te enseñe la palabra de Dios. Amén. Puede ser anciano como puede ser muy joven. El Señor usa a todos. El Señor usó a Josué, el Señor usó a David, el Señor usó a muchos siervos que no eran viejos, por decirlo así, ¿verdad? No eran cuando ellos decían, soy muy joven. Y en cambio otros decían, pero soy muy viejo. ¿Se da cuenta? O sea, los extremos. Pero el Señor usaba al que Él quería. Amén. Porque cada uno de nosotros tiene su propósito por el cual fue llamado. Amén. Amén. Entonces, más sin embargo, cuando nosotros tenemos a veces actitudes así de rebeldes, de mirar con ojos de la carne, todo lo que hacen los hermanos o todo lo que hace el Señor, nosotros a veces vamos a ser quebrantados por el Señor. Y usted se acuerda en la vida de Moisés. Moisés fue quebrantado por el Señor. Dios quebrantó a Moisés. Y eso podemos ver en Números. Le invito para que usted vea en el libro de Números. Números 12. En Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero déjeme decirle que esa característica que el Señor le está diciendo a Moisés fue mucho después de todo el quebrantamiento que él pasó. No fue que de repente lo llamó y le dijo, ¡oy, Moisés, qué manso que eres! No, el Señor primero lo trató, ¿verdad? Lo ministró, lo metió en el proceso, lo quebrantó, para que de ahí él salga con ese espíritu de mansedumbre. Porque usted sabe la vida de Moisés lo que pasó. Moisés era orgulloso, era impaciente, era rebelde. Usted sabe que él ¿qué intentó hacer? Ser aliado o ser líder, ¿verdad?, del pueblo. ¿Y qué sucedió? Él mató a un egipcio por eso, ¿verdad? Mató a un egipcio y porque ese egipcio, ¿verdad?, maltrataba al pueblo de Israel, a los israelitas. Mas, sin embargo, a pesar de que fue por decir, por una justa causa, según él, pero mató. Entonces, imagínese una persona que mata, que asesina, que hace mal contra otro. ¿Usted cree que tiene el espíritu de mansedumbre? Por ningún lado. Mas, sin embargo, el Señor lo trató. Todo ese proceso que vivió él le permitió estar 40 años en el desierto. Permitió que 40 años el Señor lo procesara. Y él, decía, chuzo, 40 años, sigo, ¿verdad? O sea, imagínese 40 años en el desierto. Ahora, nosotros no tenemos desiertos aquí.
Entonces usted dice, bueno, yo no voy a estar en el desierto. No, puedes estar en un desierto, no físico, sino espiritual, ¿verdad? Podemos estar pasando por desiertos. ¿Y cuándo pasamos a veces por desiertos los hijos de Dios, los líderes del Señor? Cuando a veces todo lo que el Señor te ha revelado, te ha dicho que Él va a hacer contigo, nada ves. El Señor te ha dicho, te ha mostrado qué es lo que Él quiere que tú le sirvas, en qué tú eres bueno, en qué el Señor te ha depositado ese poder, ¿verdad? Y autoridad para ejercerlo, pero más sin embargo tú no ves nada. Y es que Moisés, el Señor le prometió muchas cosas, pero Moisés decía, bueno, para esto he quedado, para 40 años en el desierto. Mas sin embargo, él estuvo de pie, él estuvo tratando, ¿verdad?, de mantenerse en esa prueba, porque lo importante no es necesariamente pasar la prueba, sino mantenerse fiel al Señor. Porque usted puede pasar a la prueba, pero puede pasarla reprochando al Señor, menospreciando al Señor. Hay mucha gente que puede pasar una prueba, pero dice, el Señor me sacó, pero ya con las últimas. Así que yo ya no le sirvo. Yo ya no más trabajo para el Señor. Yo ya no soy el mismo de ayer. Y la gente se vuelve dura porque el Señor te metió en este proceso. Pero no te das cuenta o no, ni siquiera te sirvió este proceso para que tú salgas con otra mentalidad. Porque el fin de procesarte, el fin de que pases por el desierto no es para herirte, no es para matarte. Es para levantarte y subir de nivel espiritual. ¿Amén? Amén. Eso es lo único que el Señor quiere al momento de uno pasar por el desierto. Entonces, recuerda que el Señor luego a Moisés lo llamó a la zarza. Y de esa manera, Moisés ahí se rindió. Con todo ese proceso y viendo las maravillas que el Señor iba a hacer con él. Y tan bueno que él fue con Moisés porque nunca lo dejó desamparado. Moisés se dio cuenta en ese momento que él era indigno e incapaz de ser una persona de la cual el Señor se sienta agradado. Moisés reconoció su incapacidad. Moisés se dio cuenta, no, yo con mis fuerzas no voy a poder avanzar, yo con mis fuerzas no voy a poder hacer nada. Aún el Señor me quiere usar, pero yo me siento indigno. Entonces, se sintió Moisés con un estado de mansedumbre. Empezó a generar en Moisés, en su corazón, la humildad y la mansedumbre, de que nada del orgullo, de lo que él tenía anteriormente, le iba a servir para ahora conquistar. Amén. Nada de eso, hermano. Entonces, probablemente usted tenga características que usted se sienta orgulloso de ser. Hay gente que a veces, tú no sabes, cuando yo era en el mundo, todo me salía bien. Ahora que soy cristiana, nada me va bien. Tú no sabes, dice, a mí me respetaban. Pasaba por el barrio y me decía, ahí va, dice, ni sé quién, con ella no te metas o con él no te metas, porque no sabes cómo terminas, ¿verdad? Pero dice, ahora que soy cristiana, hasta se burlan, ¿verdad? Y muchas otras cosas que te pueden pasar. Pero lo importante aquí es que no te jactes, hermano, de lo que tú fuiste. Más bien, yo creo que hay que hasta avergonzarse, por decirlo así, de lo que uno fue antes. Si tú te orgulleces, si tú te exaltas, si tú te enalteces por el pasado, déjame decirte que estás perdiendo el tiempo en el camino del Señor. Necesitas enfocarte, necesitas saber por qué estás en el camino de Dios. No mirar atrás, hermano, porque lo de atrás fue pasado y ese pasado no te llevó a nada bien. Entonces no hay que nosotros orgullecernos por lo que fuimos antes. Más vale decir, Señor, bórrame de mi memoria, bórrame todo eso que yo antes era y que no me permitía buscarte, acercarme a ti. Todas esas características de Moisés no le permitían acercarse verdaderamente al Señor. Tuvo que el Señor ponerlo en el proceso por 40 años en el desierto, luego llamarlo a la zarza y él reconocer que era incapaz de hacer algo sin el Señor. Amén. Amén. Entonces, muchas veces, hermanos, vamos a ser quebrantados con nuestro orgullo. Cuando en ti haya rebeldía en tu corazón, en todo, no solo en los líderes, sino en Dios mismo. ¿Cuántas personas son rebeldes con el Señor? ¿Cuántas personas, hermanos,
se rebeldizan en contra de Dios. Y déjame decirte que rebeldizarse con el Señor no es solo decir, yo no te quiero, Señor, yo no creo que tú viniste al mundo, o por decir, profanar solamente la palabra. Rebeldizarse contra Dios es simplemente no andar en Él, no andar en sus caminos. Rebeldizarse contra Dios, hermano, es dejar de venir a la iglesia, dejar de servirle, dejar tu primer amor. Amén. Eso es rebeldizarse. Porque es como cuando tu mamá y tu papá viven contigo y tú de la noche a la mañana encuentras a alguien, te gustó y eres joven, pero no tienes edad para formar una relación, por decirlo así, y tú coges tus 4 cosas, si es que las coges, pero por último te vas. Y tu mamá dice, se fue de la casa mi hija, o se fue de la casa mi hijo. Entonces, ¿qué hay un acto ahí? De rebeldía. De rebeldía, ¿por qué? Porque no quieres saber nada de tus padres. Probablemente los quieras, pero tú ahorita quieres gozar la vida, ¿verdad? Quieres gozar esos momentos que quizás te sientes tú satisfecho o en placer. Pero quieres disfrutar. Más sin embargo, dices que los amas, pero hay una ambivalencia ahí. Porque tú dices, pero yo quiero hacer lo que yo quiero, pero mis papás no me dejan. Entonces es así cuando a veces nosotros dejamos de venir a la iglesia, dejamos de servir a Dios, porque tú dices, no, Señor, yo no quiero tus planes, yo quiero mis planes. Amén. Y dice el Señor que nosotros debemos de poner nuestros planes en sus manos y que Él tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces dejamos los planes del Señor, dejamos el propósito que Él tiene con nuestra vida y queremos nuestro rumbo. Creamos nuestro propio rumbo y nuestro propio camino. Amén. Entonces ahí es cuando, hermanos, viene el Señor y nos quebranta. No solo es cuando nos rebeldizamos contra los demás, sino es con Dios. Si tú te apartas del Señor, estás actuando en una rebeldía. Y déjame decirte que el Señor te va a quebrantar, porque a todos el Señor nos disciplina. El Señor no te va a aplaudir y decir, qué lindo que te fuiste de mi camino, qué lindo que preferiste el mundo antes que a mí. ¿No? El Señor te va a dejar solo, te va a dejar que tú sigas tu camino, pero en algún momento te vas a encontrar con Él. Y ese encuentro va a ser muchas veces el quebranto. Cuando tú te das cuenta y tú dices, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué aquello? Y de repente se te prende el foco y dices, hoy lo que pasa es que el Señor aquí está haciendo algo conmigo. El Señor está metiendo su mano aquí. No es por gusto lo que me está pasando. Aquí algo el Señor me está enseñando. Entonces, cuando tú identificas eso, ahí sí, te postras al Señor, te rindes al Señor y viene ese espíritu de mansedumbre, que es lo contrario de la rebeldía, a habitar en ti y en mí. Amén. Amén. Entonces, ahora tú puedes decir, ¿y cómo sé si estoy en disciplina con el Señor o si el Señor me está quebrantando? Bueno, hay muchas ocasiones que nosotros podemos ser quebrantados por el Señor o disciplinados por el Señor. Y son, por ejemplo, una de las características es que cuando pasamos momentos de crisis. Ahora, usted puede decir, bueno, todos pasamos momentos de crisis, ¿verdad? Sí, pero usted debe de identificar y pedirle al Señor discernimiento si ese momento de crisis pueden ser por algunos factores. Los momentos de crisis que tú y yo muchas veces podemos pasar pueden ser por factores como no tomaste buenas decisiones, como muchos nos pasan, no pediste dirección al Señor y tú dices, no, estoy en disciplina. No, lo que pasa es que tú no actuaste bien, no pediste dirección al Señor y no tuviste entendimiento como dice la palabra de Dios. Actuaste como el caballo y como el mulo. A ver, ¿verdad que sí? En serio. Entonces hay momentos de crisis que pasamos por nuestras fallas. Hay otros momentos de crisis que pasamos a veces porque tenemos puertas abiertas del pecado y tú no las cierras. ¿Y cómo las cierras? Cortando eso, dándote cuenta qué puerta abierta al enemigo le estás dejando entrar, ¿verdad? Le estás teniendo la puerta. Pero hay otros momentos de crisis donde sí es por quebrantamiento del Señor, que sí es cuando el Señor está actuando de una manera disciplinaria en ti y en mí. Entonces debes identificarlo,
Porque el momento que tú lo identificas, tú te fortaleces y tú dices, Señor, yo quiero pasar esta prueba en victoria, sabiendo que tú tienes mayores cosas para mí. Y que si yo dice la palabra que Él disciplina a sus hijos, y por lo tanto, si siento que es la disciplina del Señor, es porque tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Y vas a sentirte agradecido, porque cuántos padres no a veces no nos disciplinan a nosotros, y no es por malo, es porque nos aman. ¿Cuántos queremos ser amados por Dios? Amén. Y hay momentos de disciplina, hermanos, y que hay que aceptarlas con amor. Amén. Amén. Ahora, cuando también esos momentos de crisis, también cuando nuestras fallas, ¿verdad?, se involucran, nuestras decisiones van más allá. Y tú dices, pero yo ya he tomado las decisiones correctas, le he pedido discernimiento al Señor. Sí, pero puede ser que tú no lo estés haciendo con una actitud de humildad. Puede ser que lo que tú hagas tenga una intención maliciosa de lo que tú haces para el Señor. A veces ahí el Señor dice, necesito siervos fieles, necesito siervos, hijos fieles, que no duden en lo que hacen y que tengan un corazón tranquilo, transparente. Porque usted sabe que en esta vida muchas personas pueden hacer lo que sea para Dios, pero con malas intenciones. Amén. Y ahí muchas veces, hermanos, corremos el riesgo de que estando en el Señor y cometemos estas fallas, que el Señor nos discipline. Y estando en los caminos del Señor, o sea, haciendo la obra, muchas veces fallas, muchas veces haces que el Señor te dé un tate quieto. Amén. Entonces, no es un juego muchas veces servir al Señor. Muchas veces nosotros podemos relajarnos y decir, ay, la misma rutina, venir los lunes a cantar, venir los lunes a predicar, venir los miércoles a poner el sonido, ¿verdad? Venir los sábados a danzar, venir los domingos a ayudar a la Santa Cena. O sea, puede ser algo rutinario, pero usted quítese en el nombre de Jesús cuando el enemigo le venga a dardear en el oído, ¿verdad? Y decir lo mismo y lo mismo de siempre. Hay muchas personas que llegan a esa comodidad de esa rutina y se van de la iglesia, porque simplemente vieron esto como una rutina. Es como el matrimonio. Usted dice lo mismo de siempre, ¿verdad? Y la pareja, uno de los dos que dice, ay, no, esto no es vida para mí. Esto no es la vida que quiero, y coge y se va. ¿Por qué? Porque la rutina lo amargó, la rutina lo opacó y lo destruyó. Destruyó el matrimonio. Entonces, muchas veces nosotros podemos destruir la relación que podemos tener con el Señor y el servicio que tú tengas con el Señor. No permitas que todo lo que hagas para el Señor se vuelva rutina. Amén. Dile al que está a tu lado que todo lo que hagas para el Señor no se vuelva rutina. Amén. Porque si todo es rutina, hermano, ya no lo harás con pasión. Ya en tu rostro ya no reflejarás el brillo del Señor. Reflejarás solo tu cara nomás humana, que no va a transmitir nada. Amén. Porque nosotros, hermanos, sin Dios no podemos transmitir nada. Lo que podemos transmitir es maldad, es carnalidad, es rencor, es orgullo. Eso vamos a transmitir si no tenemos al Señor en nuestro corazón. Si no le pedimos al Señor que su rostro refleje en nuestro rostro. De esa manera vamos a poder transmitir algo de bendición a los demás. ¿Cuántos quieren transmitir bendición a los demás? Amén. Amén. Entonces debemos nosotros de pedirle al Señor que ese espíritu de mansedumbre repose en nuestra vida. Y por último, vamos a ver la templanza. Amén. La templanza. ¿Qué es la templanza? Dominio propio. Dile al que está a tu lado, debes tener dominio propio. Amén. Algunos están durmiendo por ahí, ¿verdad? Por el aire. El aire arrulla. La templanza, ¿han escuchado esa palabra? La templanza, ¿sí? Amén. Algunos no la pueden asociar o pueden decir, bueno, ¿qué es tener temple? Hay algunos que dicen temple, es como que ser erguido o algo así, pero carácter, ¿verdad? Pero más allá de eso es tener dominio propio. Entonces, en otras palabras, cuando tú digas tienes que tener un espíritu de templanza, ¿qué es? Es tener dominio
propio. Cuán importante, hermanos, es tener dominio propio. Y quiero que vayamos juntos al libro de Proverbios 25-28. Vaya conmigo al libro de Proverbios 25-28. Hoy estamos navegando en la palabra porque necesito que usted identifique todos estos versículos que el Señor nos muestra acerca de estos dos frutos del Espíritu. Proverbios 25-28. Dice el Señor, como ciudad derribada y sin muralla, bueno, yo tengo sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Amén. Como ciudad derribada y sin muro o sin muralla, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué es rienda? Es freno. Es como el caballo. El caballo, si usted vio la mansedumbre, dice el Señor que no seamos como el caballo ni como la mula, sin entendimiento, que necesitan de un freno, de un cabastro, para que se detengan, para que vengan hacia ti. Entonces, de alguna manera, la templanza tiene que ver con el dominio propio. Y dice el Señor, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre que no tiene rienda, que no tiene freno, en otras palabras, que no tiene templanza, que no tiene dominio propio. Ahora, quiero que usted analice este versículo que podemos nosotros interpretar. Cuando hablamos de ciudad derribada, imagínese todos estos terremotos que ha habido, y ha habido ciudades derribadas. ¿Qué significa tener una ciudad derribada? Dice el Señor que así nosotros podemos ser cuando no tenemos dominio propio, como una ciudad derribada. ¿Y qué significa ciudad derribada? Sin futuro, sin esperanza. ¿Por qué? Porque una ciudad derribada, no hay futuro, no hay esperanza. Es muy difícil reconstruirla, a menos que tenga ayuda de otros países, ¿verdad? O del país en la cual está esa ciudad. Tienen frío, ¿verdad? Entonces, hermanos, la ciudad derribada es aquella ciudad que no tiene ni futuro ni esperanza. Dice el Señor que así nos podemos convertir si no tenemos dominio propio, si no tenemos frenos en nuestra vida, si no tenemos templanza en nuestra vida. Puede ser como una ciudad derribada, es decir, puede ser una persona sin esperanza y sin futuro. ¿Amén? ¿Sí? ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué podemos decir que al ser como una ciudad derribada podemos ser unas personas sin futuro y sin esperanza? Porque de la nada quedaremos en escombros, o sea, nuestra vida quedará en la nada. ¿Y por qué quedará en la nada? Por nuestra falta de dominio propio. Porque ¿qué es la templanza o qué es el dominio propio? Es la capacidad de frenar tus apetitos e impulsos de la carne. Amén. Es la capacidad, el Señor te dio a ti y a mí la capacidad de frenar, de poner un pare, de poner un stop a tus impulsos, a tus apetitos, ¿verdad? Carnales, a todo lo que te impulsa el mal. Tú tienes la capacidad de poner un pare. Y ese pare, ¿cómo se llama? Dominio propio. ¿Y qué nos ayuda a ese dominio propio a poder frenar? Nos ayuda a vivir una vida agradable a Dios. Nos ayuda a vivir una vida en bendición. Porque una ciudad derribada no está en bendición, está en calamidad. Entonces tú y yo podemos tener una vida en calamidad, en destrucción, sin futuro, sin esperanza, en escombros. Amén. Todo lo que quizás hay gente que a veces construye su vida y todo va bien en el Señor y de repente por falta de dominio propio, por falta de frenar tus impulsos carnales, te dejas llevar en cualquier ámbito de tu vida. ¿Y qué pasa? Como naipe se te cae todo, ¿verdad? Como castillo se te va todo
Y todo lo que tenías, todo lo que construiste espiritualmente y físicamente también, se destruye y se queda en escombros. Amén. Porque el enemigo te derribó. Porque permitiste, así como esta ciudad, de ser derribada. Amén. Y dice también que nos podemos convertir no solo en como ciudad derribada, sino como una ciudad sin muro, sin protección, es en otras palabras. Entonces, como ciudad derribada y sin muro, somos nosotros, o podemos llegar a ser, si no tenemos el dominio propio, la templanza, no tenemos freno en lo que el Señor no quiere que tú y yo andemos. Amén. Entonces, sin muro, imagínese usted sin protección. ¿Cuántos queremos la protección del Señor? Todos los días necesitamos de la protección del Señor, déjame decirte. Muchas veces no nos percatamos, hermanos, de cuán importante es la protección divina. Muchas veces pensamos que nosotros aquí salimos y decimos, ay, qué bien, tengo el porvenir, mi futuro está bien, el año que viene voy a hacer esto y otro. Sí, es bueno proyectarte, pero no dejar a un lado al Señor, porque en tus planes primero debes estar plasmado por los planes del Señor. Pero tus planes que tú tengas en tu corazón, debes pedirle al Señor que se alinee a su voluntad. Y a veces podemos salir de aquí, podemos decir, voy a ir a mi casa, confiadamente, pero confiadamente que no sean por tus fuerzas, sino que cada día te confíes en ir a tu casa por la seguridad de que la protección divina está contigo. Amén. Con la seguridad de que el poderoso gigante está delante de ti. Amén. Amén. Entonces, ¿cuán necesitados estamos, hermanos, de la protección divina? Usted sabe que el enemigo está, dice la palabra, acechando, como león rugiente, buscando a quién devorar. Usted sabe que un león, imagínese que aquí suba un león. ¿Uno qué hace? Dios mío, todos salimos corriendo, nos quedamos aplastados ahí en las ventanas tratando de salir, ¿verdad? Entonces, es una situación difícil que un león venga a atacarnos. Imagínese, así está el diablo. Así está el enemigo todo el día, porque no es en la noche, no es en las fiestas de Navidad, es todo el día, es cada minuto el enemigo está acechando como león rugiente, tratando de hacer que tú caigas, tratando de que esos impulsos, ¿verdad? Esa falta de dominio propio te deje llevar y te ataque y pues tú pierdas la protección del Señor. Por eso, cada día, hermanos, que usted salga de su casa, pida la protección del Señor. Porque cualquier cosa nos puede ocurrir sin la protección del Señor, sin pedir la protección del Señor. Amén. Dice la palabra, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Amén. Entonces, pídele al Señor que nada de lo que el enemigo quiera destruirte, hacerte daño, llegue a ti, ¿verdad? Sino que sea como un escudo el Señor. Que más vale a Él le toque todo lo malo que quiere hacerte, que a Él le caiga, ¿verdad? Y a sus secuaces. Amén. Amén. Entonces, hermano, sin protección, podemos llegar a ser una persona sin protección al momento de dejarnos llevar por nuestros impulsos. Amén. Ahora, quiero que usted analice o escriba, si puede, qué tipos de impulsos podemos nosotros hacer que nos desbarate nuestra vida, que nos derribe nuestra vida y que seamos una persona sin dominio propio. Por ejemplo, ¿qué tipo de impulsos o qué necesitas tú frenar en tu vida para que la templanza y el dominio propio esté en tu vida? Amén. Por ejemplo, frenar los deseos de la carne. Amén. Los deseos de la carne. Tú y yo debemos de frenar o poner el dominio propio en nuestra vida para impedir que los deseos de la carne se hagan en nuestra vida, se hagan real. Porque los deseos de la carne están ahí, a la vista de todo. Ahora, el punto es que tú los frenes, le pongas un pare, ¿verdad? Le pongas un pare. Usted sabe que cuando uno maneja, necesita que los pedales, ¿cómo es, María Virginia? ¿Los pedales es? Ya, los pedales estén bien, si no,
te vas, ¿verdad? Te vas de una contra una pared. Entonces, ¿qué necesitamos? De esos pedales. Necesitamos el freno. Si no, mire, el carro puede ser de último modelo, puede ser maravilloso, puede ser una nave 2016 que te compres ahora. Pero ¿de qué vale si esos frenos no valen, no te sirven? Te chocas, se destruye en un minuto ese carro y tú también ahí adentro. Entonces, imagínate cuán importantes son los frenos, más que todo lo demás. Entonces, cuán importante, hermanos, es el dominio propio. El dominio propio es esos frenos del carro. Tu vida es el carrito y el dominio propio son tus frenos. Si no los tienes, activarlos, porque sí los tienes, mejor dicho, solo que los tienes que activar. Póngale aceite, no sé qué se hace con los frenos de los carros, pero algo los mecánicos saben, ¿verdad? Entonces usted empiece a decir, Señor, así como el carro tiene frenos y necesita activarse, necesita andar bien, Señor, activa esos frenos, activa ese dominio propio en mi vida para poder frenar primero los deseos de la carne. Amén. ¿Y dónde está eso? Dice, ¿y cómo es eso? ¿Y por qué usted dice que hay que frenar los deseos de la carne? Pues sí, porque en Gálatas 5:16 puede ir conmigo y usted puede ver qué es lo que nos dice el Señor acerca de esto. En Gálatas 5:16, rápidamente dice el Señor, Gálatas 5:16, digo pues, andad en la carne. ¿Qué dice? Andad en la carne. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está claro. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, en otras palabras, anda en el espíritu, ¿verdad? Anda con dominio propio para que puedas no satisfagar los deseos de la carne, para que puedas frenar los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Todo lo que está en vista de nuestra vida, todo lo que tú puedes percibir y todo lo que te tienta, todo eso son los deseos de la carne. Amén. Otra situación, otra característica que tú y yo debemos de frenar es la lengua. Dile al que está a tu lado, frena tu lengua. Por ahí se ríen algunos, ¿verdad? Frena tu lengua. También, hermanos, no solo es los deseos de la carne, es también la lengua. Esa lengüita que muchas veces hace pecar, ¿verdad? Como dicen algunos, tienen la falda larga. No, ¿cómo dice? Algo así es, la falda larga, o no, dice la falda corta, pero la lengua larga, algo así es. Pero la cuestión es que la lengua la tiene larga. Entonces, y lo peor de todo es que hay cristianos con esas características. Que la lengua, dice, hay unos que dicen que la lengua es como la víbora, la serpiente, que está ahí viendo a quién herir. ¿Cuán poder tiene la lengua? Así como dice la palabra, que hay poder en la lengua para la vida y para la muerte. Pero también hay el poder de la lengua para destruir. Y dentro de la muerte está la destrucción. Tú puedes herir y con palabras a tu prójimo, a tu familia, a cualquiera que esté a tu alrededor. Entonces dice el Señor, empieza a activar ese dominio propio, activar ese freno en la lengua, en tu lengua. ¿Y dónde está eso? Salmos 39:1. Vamos a buscar. Salmos 39:1. Dice el Señor, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca a ver, repita, con freno. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Esto es un consejo espectacular, importantísimo. Dice el Señor, yo dije, bueno, dice David, pues, ¿no? Pero inspirado por el Señor, dice, atenderé a mis caminos, o sea, prestaré atención a dónde voy, en todo lo que yo estoy emprendiendo. Dice, ¿para qué? Para no pecar con mi lengua.
de la manera en que tú analizas tu vida, cómo estás tu vida llevando, entonces tú te puedes dar cuenta que esa vida, así como la estás llevando, está quizás intentando, ¿verdad?, obstruirte y haciéndote pecar con tu lengua. Hay gente que a veces es envidiosa, hay gente que a veces ni prospera, solo se pasa criticando al otro. Hay gente que es vecino, ¿verdad? Y dice, vecina, y qué bonito, ¿verdad? Qué bonita casa, qué bonito carro, pero está hablando mal de ti. Decía, ojalá que le vaya mal, ojalá que esto. Entonces, de esa manera, no podemos vivir una vida en bendición. Estás pecando con tu lengua. Entonces dice el Señor, atenderé a mis caminos. De esa manera, analizando tus caminos para no pecar con tu lengua. Ahora dice, guardaré mi boca con freno. Es decir, que cada día que tú hables, deben de ser palabras primero analizadas. Es como cuando tú vas a arrancar, ¿verdad? Tú te metes al carro y tú dices, ¿qué haces? ¿Ves los retrovisores? Tú no coges de loco y te vas de una, ¿sí o no? Tú coges, antes de utilizar el freno, ¿qué haces? Pones bien tus espejitos, si están virados tú los abres, los pones bien, ves si viene un carro, ves si alguien viene, ¿verdad que sí? Hasta eso tú coges y metes la llave, ¿verdad? Si está sucio el parabrisas, lo limpias y todo eso hasta que metes el freno y empieza a manejar. Pero no es de loco que tú andas. Entonces, así mismo, muchas veces nosotros andamos así, de loco. Hablamos porque tenemos boca, perdóneme la palabra. Hablamos porque tenemos boca, pero no la sabemos utilizar. Herimos. Hay gente que a veces ni siquiera, bueno, dicen, hay personas que dicen, ups, no me di cuenta. Hay gente que incluso siempre hiere a los demás con una sonrisa. ¿Sí has visto eso? Con un carisma, como que dice, no sé qué, y se ríen. ¿Con qué intención? Con la intención de que tú no lo tomes a mal. Como que dice, tranquilo, no es contigo, no te estoy hiriendo, fue un chiste. Pero usted sabe que todo eso es una excusa barata. Todo eso es una máscara. Es la forma, es un mecanismo de defensa de esa persona para herirte, para pecar con su boca en contra de ti. Entonces, que nosotros los que estamos aquí, menos mal que nadie ha venido, ¿verdad? De los que son así, ¿verdad? Solo hemos venido los que tenemos freno en nuestra lengua, ¿verdad? En nuestra boca. Mas, sin embargo, debemos de pedirle al Señor freno. Cada día, Señor, dame freno para mi boca. Mire qué importante el Señor está aclarando. Guarda mi boca con freno. Apenas tú vas a decir una palabra ociosa, Señor, pon freno en mí, ¿verdad? Reténme. Más vale decir, ya mi hermano, otro día hablamos, ¿verdad? Otro día hablamos donde me sienta mejor, por ejemplo, ¿ya? O sabes qué, arreglemos las cosas, pero nunca vaya a la pelea, siempre vaya a la reconciliación, siempre vaya a la conciliación, al acuerdo. Pero hay gente que solo le gusta es pelear y lo peor es ganar, o sea, pelea pero quiere ganar, ¿verdad? Entonces, de esa manera, hermanos, no estamos cumpliendo o no estamos escuchando el sabio consejo del Señor de guardar nuestra boca con freno. Amén. ¿Y qué más dice? Guarda tu boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. ¿Por qué? Porque usted pensará, bueno, guardo mi boca con freno solo para los buenos, solo para los que me bendicen. No, debes de guardar tu boca con freno con todos, porque de esa manera vas a ganar en contra del enemigo también. Incluso lo vas a hacer que ese impío se convierta al Señor. Amén. Entonces, mira, tú debes de ser de bendición para todos. O sea, en resumen, es para todos, hermano, para buenos y malos. Dice el Señor que Él hace salir el sol para buenos y malos. Dice que hace llover para justos e injustos. Qué lindo el espíritu, el amor del Señor para con nosotros, hermano. Que tanto a los buenos y a los malos les permite que el sol brille sobre su cabeza. Y que tanto para los injustos y los injustos venga la lluvia sobre ellos.
cuán nosotros también, si sabemos que tenemos que reflejar el carácter de Cristo, debemos decir, Señor, que mi sol también salga para los malos y los buenos. ¿Qué significa mi sol? Que tu actitud, tu vida, porque eso es tu sol, ¿verdad? El brillo, todo el sentido que tú tienes, que mi sol también salga para buenos y malos, que mis palabras de bendición salgan para buenos y malos, que mi carácter bonito, que el Señor me está ahí trabajando, salga para buenos y malos, que todo lo que está el Señor moldeándome y trabajando como alfarero, que todo eso bonito que el Señor está trabajando en mí salga para buenos y malos. Y así mismo como el Señor, que salga esa lluvia, que esa lluvia de bendición, que yo la pueda transmitir a justos e injustos. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor dice, sed imitadores de mí. Entonces también debes de ser de bendición para buenos y malos. Por lo tanto, debes tener mansedumbre y dominio propio. Ahora, ¿qué también debemos de frenar? La ira. Dile al que está a tu lado, frena la ira. Frena la ira. También el Señor nos dice, frena la ira. ¿Y dónde está eso? En Proverbios 29:11. Vamos a ver rapidito. Proverbios 29:11. Frena la ira, dice el Señor. Dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. O sea, la frena, ¿verdad? La controla. Entonces, tú y yo no debemos de ser como el necio, que da rienda suelta a su ira, que da rienda suelta a sus instintos, ¿verdad? De coraje, de ira, de odio, de venganza. Porque la ira es un espíritu malo, es algo que nos hace incluso enfermarnos a nosotros. Hay mucha gente, hermanos, que son enfermas, están enfermas en su salud, no necesariamente por algo genético o algo que comió, es por la ira que llevan por dentro, es por el odio que llevan por dentro. Hay gente que dice, hay pacientes que me dicen, yo no puedo perdonar a mi esposo, yo no puedo perdonar a mi papá. Me es difícil que me pidan otra cosa, pero perdonar nunca, porque no lo puedo hacer. Tengo odio, resentimiento y hasta tengo a veces ganas hasta de hacer mal contra ellos. Hay gente así. Entonces usted, que el Señor le libre de que se siembre en ti y en mí la ira, el enojo, el odio. Amén. Dice el Señor que que por decir que pase un día, que no permitas que pase un día en el cual tú estés enojado, sino que arregles cuentas. Ahora, a veces nosotros estamos enojados o con odio, no un día, bueno, fuera un día. Hay gente con años de años, con odio y resentimiento. Me dice el Señor, ni un día permitas que ese enojo y ese odio esté depositado en tu vida. Amén. Amén. Y otro importante punto que debemos de frenar es nuestros impulsos físicos. Nuestros impulsos físicos. ¿Dónde está? 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12. ¿Qué dice? Del 12 al 13. Frenar los impulsos físicos. Todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Y qué más dice? El 13. Yo no me dejaré dominar por ninguna. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y anexamos esa parte y el Señor para el cuerpo. Y anexamos esta parte porque hablamos de los impulsos físicos.
Y dentro de los impulsos físicos también están los impulsos sexuales. Amén. Entonces dice el Señor, el cuerpo, tu cuerpo, no es para la fornicación. Es para mí, es para el Señor. ¿Qué es la fornicación? Tener relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Y por qué el Señor dice eso? Porque tú puedes decir, ay, entonces el sexo es malo, el sexo es pecado. No, el sexo no es pecado. La fornicación es pecado. Porque el sexo dentro del matrimonio está bendecido. Amén. Y es santo. Amén. Es el regalo que el Señor te da dentro del matrimonio. Pero el sexo fuera es fornicación. Y ese sexo fuera es pecado. Y dice, frena tus impulsos sexuales. Frena. No permitas que eso esté en tu vida. Amén. Y por último, frenar las emociones. Frenar las emociones. En Filipenses 3:12 dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algo interesante aquí para terminar es que el Señor termina, por medio de Pablo, el Señor nos enseña algo importante que dice, así como Pablo, así como los apóstoles, así como los hijos del Señor aprenden a contentarse de la escasez y la abundancia, ¿verdad? Así debemos nosotros aprender a vivir. Porque dice al final, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa esa frase? Que humildemente, viviendo humildemente, podrás tener bendiciones. Y tener abundancia, también podrás tener bendiciones. O sea, en todo estado de tu vida, en escasez o en abundancia, todo lo podrás en Cristo. Todo lo podrás alcanzar en Cristo. Así hoy no tengas para comer, recuerda que todo lo puedes en Cristo, que Él te fortalece. Amén. Entonces el Señor dice, Pablo dice, he aprendido a contentarme. El Señor permite que tú y yo podamos tener dominio propio, frenar nuestras emociones y no decir, ay Señor, ¿por qué esto a mí? ¿Y por qué esto de acá? Y mejor me voy de la iglesia, y mejor ya no te sirvo, y mejor me voy al mundo, y mejor busco una pareja que no interesa que no sea cristiana, o porque mis emociones me están dominando. O sea, llega un momento en que tus emociones te controlan y tú ya no vives en el espíritu, sino por emociones. Amén. Y de esa manera, dice el Señor, que no vas a poder contentarte, cualquiera que sea tu situación. Cuando tus emociones te dominan y no son frenadas a tiempo por el Espíritu Santo, tú no vas a poder contentarte en cualquier situación que vivas. Porque déjame decirte que vas a vivir en diferentes situaciones. Tus estados de vida no van a ser estáticos. No solo vas a ver abundancia, van a haber momentos de escasez. Pero en esos momentos de escasez, el Señor quiere sacar de ti eso que tú todo lo puedes porque Él está contigo. El Señor quiere sacar de ti todos los recursos que Él te ha dado para que tú lo puedas lograr. ¿Me hago entender? El Señor dice ahí por medio de Pablo, sé contentarme. ¿Por qué? Porque si no tengo, yo sé que voy a tener. ¿Por qué voy a tener? Porque todo lo puedo en Él. Amén. Porque todo lo vas a poder en Él para que en momentos de escasez tú lo puedas salir de esta situación y vuelvas a tu estado original, que es de abundancia y de bendición. Si estás en prueba, tú dices, no, yo todo lo puedo en Cristo. Por lo tanto, esto va a pasar y todo esto va a mejorar y va a ser de bendición. Por eso no reprocho la prueba, no reprocho la escasez, no reprocho la aflicción, porque todo lo puedo en Él y mediante Él voy a cambiar esa situación. En el nombre del Señor. Amén. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de frenar la lengua, ¿verdad? ¿Por qué? Para no tener problemas con los demás. Debemos de frenar nuestros deseos sexuales para no caer en pecado. Debemos de frenar nuestros deseos materiales para no tener deudas.
porque a veces no frenamos nuestros impulsos, ¿verdad? Económicos, y ahorita en diciembre te endeudas, ya el décimo ya ni existe en tu cuenta. Por ahí se ríen, ¿verdad? Debería de ser que el décimo lo guardes. Debería de ser que el décimo que te den, deberías guardar para en alguna necesidad que tengas. No necesariamente deberías de gastar todo y esperar en enero tu quincena. No, el Señor dice, administra todo lo que tienes, dinero, tiempo y tus capacidades y tu creatividad. Todo el Señor dice, administra bien tu dinero para que no vivas después en escasez. Amén. Entonces frena tus deseos materiales, frena ese Black Friday, ¿verdad? Que todo el mundo habla. Frena esos descuentos que te dicen. Si verdaderamente te hace falta algo, compra. Si no, evita y mejor guarda. Guarda porque los días son malos. Amén. Si no frenamos las emociones, ¿qué podemos hacer? Sufrir decepciones. Porque si te metes en una relación y no te das cuenta que eso no está guiado por el Señor, te desilusionas, sufres. ¿Y por qué? Por impulsos, ¿verdad? En cuanto a las emociones. Entonces, hermano, póngase de pie. Vamos a orar al Señor, porque realmente esto fue una enseñanza más que otra cosa. El Señor nos enseña hoy